Hay libros y hay libros, de esos que no solo se leen, sino que llegan y ¡pum!, sacuden los cimientos de cómo pensamos. El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, es sin duda uno de esos. Publicado allá por 1949, esto no es un ensayo cualquiera, ¿eh? Es básicamente el texto que redefinió el pensamiento sobre la mujer en el siglo XX y que se considera la piedra angular del feminismo moderno. Vamos a desglosar por qué sus ideas siguen siendo tan potentes hoy en día. Para desentrañar un misterio que llevaba siglos gestándose en la historia, la biología y la cultura, Beauvoir no arrancó con una teoría súper compleja. No, empezó con una pregunta que parece simple, pero que tenía una profundidad que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y la pregunta es esa: ¿qué es una mujer? Para Beauvoir, lo verdaderamente revolucionario no era la respuesta, sino el simple hecho de hacerse la pregunta. Porque como ella misma dice, nadie se detiene a preguntar ¿qué es un hombre? Un hombre no necesita definirse, simplemente es. Es la norma, el punto de partida de la humanidad. Y justo ahí, para Beauvoir, estaba el nudo de todo el problema. El impacto fue inmediato y sísmico. El libro se consideró tan peligroso, tan radical en su momento, que el Vaticano lo metió en su índice de libros prohibidos. Y la verdad, pocas cosas demuestran mejor el poder de las ideas que estaban a punto de desatarse. Ok, entonces, si el hombre es la norma, ¿qué es la mujer? La respuesta de Beauvoir es el hallazgo central de toda su obra. La mujer es definida por una relación con el hombre que es fundamentalmente asimétrica. Esta es una de las citas más potentes del libro, sin duda. El hombre se posiciona a sí mismo como el sujeto, el ser absoluto, el punto de referencia universal. La mujer, en cambio, nunca se define por sí misma. Siempre es la otra, la alteridad. O sea, no es un ser autónomo, sino aquello que se desvía de la norma que es masculina. Esta dinámica de poder es total. El sujeto, o sea, el hombre, se queda con todos los términos positivos. Él es lo esencial, la norma. Por descarte, a la otra, la mujer, solo le queda lo negativo. Es lo inesencial, la desviación. Y ojo, lo más importante, como señala Beauvoir, es que esta relación no es recíproca. El hombre no se define como el otro de la mujer. El centro, pues, no se define por la periferia. Pero, a ver, ¿cómo se llega a esta situación? Esto nos lleva a la frase más famosa y rompedora de todo el libro, la que explica cómo se construye este estatus de la otra. Detengámonos un segundo en esta frase, porque es la base de todo. Lo que Beauvoir está diciendo aquí es algo súper radical. La feminidad no es algo con lo que se nace. No es un destino biológico. Es una construcción, como un guión que la sociedad y la cultura nos entregan. Ser femenina es en realidad aprender un papel. ¿Y cómo se aprende ese papel? Beauvoir lo detalla sin piedad. Desde que son niñas, se las va moldeando. Se les enseña a ser pasivas, a agradar, a verse a sí mismas como objetos para la mirada de los demás. Se las empuja a aceptar los mitos y valores de un mundo hecho por hombres, a cambio de una sola cosa, su propia libertad. Para entender por qué esto no es solo una descripción de la realidad, sino una denuncia de opresión, tenemos que meternos un poco en la base filosófica de su argumento, el existencialismo. Para los existencialistas, la esencia del ser humano es la libertad. A esto le llaman trascendencia. Es esa capacidad que tenemos de ir más allá de lo que somos, de crear proyectos, de definir nuestro futuro con nuestras acciones. En pocas palabras, ser el autor de la propia vida. Y lo contrario a eso es la inmanencia. Es quedar atrapado en la pasividad, ser reducido a un objeto definido por otros. Para un existencialista, esto es lo peor que puede pasar. Renunciar a la libertad que nos hace humanos. Y aquí viene la encrucijada moral que lo define todo. Beauvoir hace una distinción que es clave. Si una persona elige renunciar a su libertad y caer en la inmanencia, bueno, es una falta moral personal. Pero, ¿qué pasa si esa caída no es una elección? Si la inmanencia es infligida por la sociedad, si la situación en la que naces te impide ser libre, entonces ya no es una falta. Se convierte en opresión. Y la conclusión de Beauvoir es demoledora. La sociedad patriarcal es un sistema que inflige, sistemáticamente, la inmanencia a las mujeres. La publicación de estas ideas, como se podrán imaginar,
desató una onda expansiva que transformó el panorama intelectual y social para siempre, dándole forma al futuro del feminismo. Es que se puede trazar una línea directa desde la publicación de El segundo sexo hasta la explosión de la segunda ola del feminismo. Pensadoras como Shulamit Firestone o Kate Millett tomaron el marco de Beauvoir y lo aplicaron a nuevos campos. Partiendo de la idea de la opresión, analizaron de todo, desde la política sexual hasta la biología reproductiva. En resumen, El segundo sexo fue mucho más que una inspiración. Fue como la caja de herramientas intelectuales para el feminismo de la segunda mitad del siglo. Le dio un vocabulario, conceptos como la otra, inmanencia, trascendencia y un marco filosófico para nombrar, analizar y al final combatir una estructura de poder que llevaba ahí milenios. Y así, el libro nos trae de vuelta al presente. Más de 70 años después, en un mundo que ha cambiado de formas que ni nos imaginamos, la pregunta final sigue en el aire. ¿Son estas ideas una reliquia del pasado? ¿O su análisis sobre la opresión sigue siendo tan urgente y relevante como siempre?